Muy buen día, bienvenidos a todos y a todas a la clase del día de hoy. Hoy día vamos a aprender tres cosas absolutamente distintas, que son el concepto de personalidad, vamos a aprender la diferencia entre una emoción y un sentimiento, y la diferencia entre sexo, sexualidad, género e identidad de género. Hoy día vamos a aprender estos tres elementos distintos. Vámonos con el primero, concepto de personalidad. Recuerdan que nosotros estuvimos conversando que toda persona integral está compuesta por muchos elementos. Uno de esos elementos es la personalidad. La personalidad es todo aquello que nos define a nosotras y a nosotros como seres humanos completamente distintos y únicos de la persona que tenemos al lado. Todas nosotras como mujeres, por ejemplo, somos distintas entre una y la otra. Usted como mujer que está escuchando la clase, yo como estoy haciendo la clase, somos dos mujeres que somos absolutamente distintas, porque cada una de nosotras ha vivido experiencias distintas, ha tenido vivencias distintas, que hacen que podamos entender el mundo de una manera diferente. Su forma de entender el mundo va a ser muy distinta a mi forma de entender el mundo. Ese es el concepto de personalidad. Lo mismo con los varones, acá los hombres que están escuchando. Cada uno de ustedes es distinto entre hombres. Esa idea de que todos los hombres son iguales, nosotros podemos diferenciar eso, podemos decir que no todos los hombres son iguales. De hecho, todos los hombres son distintos. Todos nosotros, hombres y mujeres, somos distintas uno del otro. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? Por medio de nuestros gustos, de nuestros disgustos, de nuestras mañas, de aquello que nos gusta, de aquello que no nos gusta. Ustedes son únicos e irrepetibles. Cada uno de nosotros es distinto de la otra persona, porque cada uno de nosotros ha tenido experiencias distintas. Entonces, nuestras diferencias, todo aquello que nos hace diferente, va a ser marcado por la personalidad. Cada uno de nosotros tiene personalidades distintas. La personalidad es solamente un letrero que nosotros le ponemos a todo lo que somos nosotros. Yo, por ejemplo, tengo gustos distintos, tengo atenciones distintas, tengo formas de entender el mundo distinto, hay almuerzos que me gustan y que no me gustan. Eso hace que yo sea única en este mundo. Por ende, a todo eso que yo acabo de nombrar le llamo personalidad. Es como un cartel que yo pongo a mi persona. Cada uno de ustedes tiene ese cartel. Cada uno de ustedes tiene una personalidad distinta, porque todos ustedes son únicos. En ninguna otra parte del mundo existe alguien igual a ustedes. Eso también es lo lindo de poder hacer esta diferenciación entre nosotros como seres humanos. Ustedes son únicos. Nunca jamás va a pisar a alguien en la tierra, alguien igual a ustedes. Nunca. Somos únicos e irrepetibles. ¿Qué es lo que nos hace tan distinto al otro, tan distinta a la otra? Nos hacen distintos o distintas aquellos elementos que yo le nombré, como la forma de entender el mundo, como aquellas cosas que me gustan o que no me gustan, como las mañas que tengo. Todo aquello va a conformar un letrero que es que es el concepto de personalidad. Nosotros como seres humanos, como tenemos este letrero de personalidad y que cada uno es distinto del otro, también tenemos la diferenciación entre las emociones y los sentimientos. Cada uno de nosotros acá experimenta emociones y también experimenta sentimientos. Acá lo que vamos a aprender es la diferencia entre el uno y el otro, porque muchas veces nosotros nos equivocamos en confundir estos dos conceptos. Nosotros decimos, hoy estoy sintiendo una emoción, estoy sintiendo un sentimiento, valga la redundancia, pero son conceptos completamente distintos y opuestos. ¿Cuál es la diferencia principal? Que la emoción es absolutamente cortita, breve, instantánea y que yo no controlo. El sentimiento es de largo plazo, es muy duradera y yo puedo controlar. Esa es la gran diferencia. Ejemplo de emoción. Una emoción es cuando uno se ríe, cuando alguien
se asusta o cuando alguien tiene una sorpresa. Son cosas que yo no puedo controlar. Esas emociones se representan por medio de una reacción psicofisiológica. Para aquellos que no entiendan lo que significa esta palabra, cuando hablamos de algo psicofisiológico, estamos hablando de algo que comienza en nuestra cabeza y se interpreta por medio del cuerpo. Pasa por la mente y el cuerpo, psicofísico, mente, cuerpo. A eso se refiere con psicofisiológico. Psico, mente, físico, cuerpo. Por ende, una emoción como el susto, como la risa, como la sorpresa, son emociones que primero pasan por nuestra mente y nosotras las representamos por medio del cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotras estamos en una reunión formal y estamos viendo el teléfono y de repente nos llega un chiste o nos llega un meme o nos llega un dibujo que a nosotros nos dé mucha risa. Eso es algo que yo no puedo controlar y me da mucha risa en la reunión y trato de controlarme. Esa es una emoción porque aparece de repente, yo no la controlo y está ahí. Dura muy cortito, es muy breve lo que dura una emoción. El susto también. Cuando estamos en nuestras casas y alguien nos asusta por la espalda, alguien nos toca los hombros o nos amarrea un poquito, ahí nosotros nos asustamos. Esa es una emoción porque es espontánea, aparece de repente. La emoción no me avisa, llega y pasa. En cambio, el sentimiento es algo que yo sí sé que puede ocurrir y que yo voy a cultivar por medio del tiempo. Es algo que dura mucho, algo que yo le dedico tiempo. El sentimiento, por ejemplo, son el amor, la tristeza o la depresión. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo conozco a alguien, cuando usted conoce a alguien y se enamora de la persona, pasa mucho tiempo para cultivar ese sentimiento. El sentimiento no nace de repente, como la emoción. El sentimiento es algo que yo construyo con el tiempo. La emoción es algo que de repente nace y que dura muy cortito. Esa es una emoción. Y el sentimiento es algo que se extiende por medio del tiempo. Ejemplo, acá para que lo podamos entender de manera mucho más rápida y fácil. Cuando hablamos de una emoción, hablamos de aquello que no podemos controlar, de aquello que aparece de manera rápida, breve, espontánea, que no nos avisa que va a ocurrir. Si nosotros queremos, por ejemplo, reírnos, llegamos y nos reímos, no controlamos eso. Yo no digo, por ejemplo, ya, a las 12 del día yo voy a reír y a las 6 de la tarde. No, no puedo controlarlo. Llega y aparece. Esas son las emociones. Cuando hablamos del susto, la sorpresa, cuando algo nos sorprende de golpe, también sentimos algo muy cortito, pero muy fuerte. Por ejemplo, cuando usted tiene que llegar al trabajo a las 8 de la mañana y despierta y son las 10 de la mañana. Usted ahí siente una emoción, se asusta y algo que le ocurre adentro de usted, que es muy cortito, es muy fuerte y usted no controla. Esa es una emoción. Un sentimiento es algo que se cultiva durante el tiempo. Por ejemplo, como yo les había mencionado, el amor a un amigo o a una amiga, a los hijos, el amor a la pareja, es algo que se cultiva en el tiempo. No sé si ustedes han escuchado el término o quizás a ustedes les han dicho que se enamoraron a primera vista. Lamento decirles que eso no es verdad, eso es falso. Uno no puede enamorarse a primera vista, es imposible. Porque lo que está experimentando es solamente una emoción rápida, breve, cortita. Que es que te guste a alguien, ¡pum!, te gusta de manera física. Pero tú, para recién tener un sentimiento, tengo que cultivarlo. Para poder llegar a experimentar el amor de verdad, eso solamente se da con el tiempo. Eso no se da a primera vista. No existe el amor a primera vista. Existe el gusto, existe el coqueteo, existe, hoy me gusta solamente físicamente a primera vista. Eso es una emoción, porque es muy cortito. Cuando yo cultivo el amor con alguien por mucho tiempo, ese es un sentimiento, porque yo lo voy desarrollando a través del tiempo. Dura mucho tiempo, mucho periodo el sentimiento.
la pena o el dolor o la depresión también es un sentimiento. Cuando yo caigo, por ejemplo, en depresión, hay personas que sienten mucha pena por 7, 8 años y recién después pueden salir de eso. Ese es un sentimiento también. Esperemos que no lo experimentemos nunca, pero aquellos que sí lo han experimentado, es algo que dura mucho tiempo. Ese es un sentimiento también. Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. Y por último, nos vamos a nuestro tercer aprendizaje del día de hoy. Recuerda que el primero fue la personalidad, el segundo fue diferencia entre emoción y sentimiento. Este último es la diferencia entre sexo, sexualidad, género e identidad de género. ¿Qué es y cómo lo identifico? Y de hecho, aún más difícil, ¿cómo lo puedo diferenciar? Muchos de nosotros y de nosotras no sabemos identificar esto, no sabemos cómo darle un nombre, no sabemos la diferencia entre sexo y género, o no sabemos la diferencia entre género e identidad de género. ¿Qué es eso? A lo mejor muchos de ustedes se lo preguntan. Vamos a ver qué significa cada uno de estos para que podamos aprender. El sexo, el concepto de sexo, es la condición biológica que nosotros le damos a una persona por medio de los órganos sexuales, se determina por medio del órgano sexual. Ojo, no es que alguien le dé a otra persona una determinación, sino que el sexo es una condición biológica que yo no controlo y nazco de esta manera. Es un órgano sexual que está ahí que yo no puedo cambiar. Cuando hablamos de sexo, es la condición biológica con la que nace un ser humano y con la que puedo yo identificar por medio del órgano sexual. ¿Cuáles son los órganos sexuales? La vagina y el pene. Estos son los dos órganos sexuales de un hombre o una mujer. Cuando una persona nace, yo puedo identificar cuál es su sexo según ese órgano predominante con el que nació, o vagina o pene. Puedo de esa manera determinar cuál es el sexo de la persona. Eso es el sexo. Sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Muchos de acá yo creo que recién ahora se van a enterar lo que es realmente la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando del acto de conversar con alguien, de traspasarle una información, de mantener una conversación con alguien. Eso es la sexualidad. Solo que nosotros hemos crecido entendiendo que la sexualidad es algo distinto. La sexualidad es entonces una conversación que alguien tiene con otra persona. Eso es sexualidad. Género. ¿Qué es el género? El género es aquello que la sociedad nos designa a nosotros y a nosotras. Es algo completamente social y no tiene nada que ver con la condición biológica. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un baby shower y vemos que está lleno de globitos rosados, va a ser niñita. Cuando yo le regalo un traje azul a un bebé que va a nacer, va a ser niñito. Eso es el género. Cuando a nosotras o a nosotros socialmente se nos impone qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos tiene que gustar. Por ejemplo, cada vez que tenemos niñas nosotros en la casa le regalamos muñecas, un set de cocina, le regalamos collares para que puedan hacer, solo porque es niña. Ese es un rol de género social, porque la sociedad me está diciendo, como tú eres niña, te tienen que gustar los vestidos, como tú eres niña, te tiene que gustar el rosado. Es una imposición social. Pasa lo mismo para los varones. Cuando tenemos a un niño y les enseñamos, es que tú eres niño, no puedes llorar. Tú eres niño, tienes que ser siempre el más fuerte. Tú eres niño, entonces ¿por qué te da miedo hacer esto? Eso es un rol de género que la sociedad le impone a ese niño y le dice, oye, tú naciste niño, te tienes que comportar así. Eso es un rol de género, eso es un género. Cuando hablamos de género, estamos hablando de lo que la sociedad me dice a mí, cómo tengo que ser según el sexo con el que yo nací. Ese es el género. La identidad de género es aquello en lo que yo elijo libremente decidir ser.
Es una elección personal de cada individuo, donde cada persona, según su placer, según sus gustos personales, elige cuál es el género o la identidad donde él se siente identificado. Por eso se llama identidad de género. Recuerden que nosotros tenemos dos géneros sociales, el de la niñita con los vestidos rosados y el niñito con la pelota de fútbol. Cuando yo crezco, puedo elegir yo cuál es mi identidad personal según esos dos géneros. Yo nací con un sexo biológico femenino. Sin embargo, mi identidad de género social va a ser jugar a la pelota, tener pantalones, va a ser todo aquello que socialmente se les dice que un hombre es lo que tiene que hacer. Esa es la identidad de género. Cuando alguien nace desde la parte sexual, por ejemplo, como hombre, pero se siente como mujer. Esa es la identidad de género. Cuando yo nazco con un sexo determinado, pero yo me siento identificado con el otro. Cuando yo decido ser el otro, eso es una identidad de género. Como por ejemplo, aquellas mujeres que nacen siendo biológicamente mujeres, pero están identificadas con el género masculino, deciden ser, bajo la libertad de identidad de género, varón, desde el rol social, porque el rol biológico no se puede cambiar, está determinado de esa manera. Entonces, de estos 4 elementos que tenemos acá, sexo, sexualidad, género e identidad de género. El sexo es la condición biológica con la que nacemos todos nosotros según nuestro órgano sexual, vagina o pene. Sexualidad es el acto de entablar una conversación con alguien, cuando yo transfiero información con alguien. Género es aquello que la sociedad nos dice cómo tenemos que comportarnos según el sexo con el que nacemos. Y la identidad de género es cuando cada persona decide ser qué es lo que quiere o lo que le gusta, según lo que conoce socialmente. Esos son los 4 conceptos. Un minutito más para poder explicarles toda la clase del día de hoy. Primero, ¿qué es el rasgo de personalidad? La personalidad es todo aquello que nos hace distintos de otra persona. El sentimiento es aquello que se predomina durante un tiempo y yo cultivo durante mucho tiempo. La emoción dura muy cortito, es breve, preciso y yo no puedo controlar. El sexo, como habíamos dicho, es el sexo biológico con el que uno nace. La sexualidad es la conversación con alguien. El género es el rol social que nos imponen según el sexo con el que nacemos. Y la identidad de género es la elección libre que yo hago de aquellos roles que conozco. Eso es la clase del día de hoy. Espero que hayan podido entender bien. Cualquier duda me pueden escribir en los comentarios y yo les ayudo. Espero que estén súper bien. Me despido de ustedes. Que tengan una hermosa semana. Chao a todos y todas. Que estén muy bien. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entre Ser. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!